con nuestra clase del día de hoy. ¿Se recuerdan de qué habíamos hablado en el último día de clases? ¿Qué técnica vimos? La entrevista. Y luego, ¿qué tipo de entrevistas vimos? A ver. La estructurada, la semiestructurada y la informal. Muy bien. ¿Vimos los grupos focales? Sí, eso también. Vimos los grupos focales, que es una entrevista colectiva, ¿verdad? O sea, a un grupo un poco más, más grande de personas, ¿ya? Que la característica de los grupos focales es de que se valora las opiniones diversas, ¿ya? Que se pueden utilizar para diversas temáticas, problemáticas que podamos ir necesitando, ¿no? Que vayan surgiendo, o depende del tipo de investigación que estemos realizando, ¿no? Si es para investigación cualitativa, cuestiones para ver opiniones acerca de preferencias políticas, cuestiones de mercado, también para problemáticas en sí sociales. ¿Ya? Problemáticas sociales, hacer evaluaciones de proyectos, ¿ya? Pues diversas situaciones, coyunturas en que se puedan utilizar los grupos focales, ¿ya? Entonces, el día de hoy continuamos con estas técnicas de investigación cualitativas, ¿ya? Y el día de hoy vamos a ver la observación. ¿Se recuerdan que cuando vimos el método científico, vimos un poco a grandes rasgos la observación? A ver, ¿de qué se recuerdan de esto? ¿O no se recuerdan? ¿No les trae algún recuerdo? Tiene que ser con un procedimiento riguroso y detallado. Ajá, es detallado, ¿ya? Es planificado. ¿Qué más? ¿Qué más nos permite hacer la observación? Verificar el comportamiento de la sociedad. Muy bien, ¿ya? Ver nos permite acercarnos a aspectos determinados, situaciones determinadas. Pues vamos a ver en sí la observación. Vale. Recordémonos qué método usamos para investigar. A ver. Método científico. Y el primer paso del método científico es la observación. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a observar como una herramienta de investigación? ¿Ya? Cuando nos acercamos, cuando es una observación planificada. A diferencia de esta observación que nos ilustra acá, ¿cuál es el espacio donde nosotros vamos a observar? ¿Qué está utilizando el niño ahí? Microscopio. Microscopio. ¿Eso que nos está indicando? Que está usando una herramienta. Es una herramienta, sí. ¿En dónde está ubicada esa herramienta? En una mesa. Claro, es una Está mesa. usando Laboratorio. En un laboratorio de química. ¿ya?
Entonces, él está observando alguna cuestión, puede ser una medicina, una enfermedad, el desarrollo de un, le encargaron algún examen, ya, y está viendo qué es lo que está causando algo, ¿no? Entonces, esa es en un laboratorio, en 4 paredes. ¿Nuestras ciencias qué ciencias son? ¿Naturales? Sociales. Sí. Yo pensé que el del niño. Nuestras ciencias, ¿ya? Son ciencias naturales y nuestro laboratorio es la... A ver, ¿cuál es nuestro laboratorio? La sociedad. La sociedad, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a observar de la sociedad? Vamos a observar situaciones específicas, fenómenos sociales, ¿ya? Cómo afectan a determinado grupo social o a una persona. Entonces, es distinta. Nos arroja datos cualitativos. Entonces, vamos a desarrollar pues algunos instrumentos para realizar ese oficio de ir a observar, ¿verdad? Porque también ese es un ejercicio. Bueno, entonces, elegimos nuestro problema de investigación, trazamos objetivos, entonces la observación va a ir dirigida a responder a nuestros objetivos, ¿ya? Cuando hablo de parámetros, o sea, de dónde a dónde, con cuánto tiempo tengo, hay algunos condicionantes que son los factores que puedan influir, qué datos voy a obtener, o sea, visualizar, ¿ya? Pero no predisponernos. Entonces, el objeto de investigación, pues ya tengo determinado qué espacio voy a ir a observar, ¿ya? O sea, no es algo que se da al azar, es una cuestión planificada. Entonces, los elementos que intervienen en la observación, pues tenemos al investigador, ¿ya? O sea, el sujeto, quién va a ir a hacer la observación. Tenemos el objeto, o sea, a quiénes voy a ir a observar, ¿ya? Qué circunstancias voy a observar, qué medios, con qué medios cuento para hacer mi observación. ¿Qué necesitaría para hacer una observación, jóvenes? Un problema. Algo que observar, ¿no? ¿Cómo lo voy a registrar? Tengo que ver cómo la voy a registrar, ¿ya? Y, lógicamente, tengo un espacio, ¿ya? Cuento con todo un cuerpo de conocimientos previos para realizar el ejercicio de la observación, ¿ya? Entonces, esa es una de las primeras cosas. Entonces, tengo los objetivos trazados, mis conocimientos previos teóricos, ¿ya? ¿Qué datos voy a qué elegir, ¿ya? ¿Qué es lo que me va a servir de la observación? ¿Ya? Y cómo voy a explicar esos espacios observados. Entonces, tenemos 2 tipos de observación, ¿ya? La observación directa, ¿ya? Que es en donde la persona, o sea, en este caso el niño, está de una manera directa con el objeto, ¿ya? ¿Y cuál es a esta? La distancia. La distancia, y esto quiere decir de que no está en el espacio en sí, ¿ya? O sea, está observando, está haciendo el oficio, pero lo está haciendo por otro medio, ¿ya? Entonces, ahí tenemos esa diferencia. Pues vamos a hacer unos pequeños ejercicios que nos van a ayudar. Entonces, pues bueno, es una cuestión planificada, no se da al azar, ¿ya? No solo porque se me ocurrió voy a ir hoy y ya es lo único que voy a observar, no. Según sea mi ciencia, si vimos al niño que en las ciencias naturales estaba con un microscopio, ¿ya?
no es, en las ciencias sociales, mi escenario es la sociedad, ¿ya? Eso es algo fundamental. Bueno, ¿qué pasos debo de seguir? Definir qué es el objeto de observación. Debo de preparar los instrumentos, o sea, los materiales con los que voy a ir a observar, porque no voy a ir solo y me voy a ir a parar con los brazos cruzados y lo que me recuerde. Recordémonos que la memoria es una memoria a corto plazo, ¿ya? Entonces, debemos de tomar en cuenta de que debo de registrar esa información, ¿ya? Y los espacios a donde voy a ir a observar. Voy a pedir permisos, voy a pedir autorización, ¿ya? Y pues, ¿qué método voy a utilizar? En la metodología, hacer la observación, ¿no? Por ejemplo, bueno, más adelantito se los voy a decir. Vale, ¿cómo voy a registrar la información? Por medio de diarios, ¿ya? Diario, ¿alguien aquí todavía lleva diarios? Pregunto. Así como donde registraban sus acontecimientos del día, ¿ya? Ya, eso es un diario personal y está el diario de campo, ¿ya? Entonces, en donde voy a ir escribiendo qué sucedió, pero lo tengo que estructurar, ¿ya? Tengo mis cuadernos de notas, ¿ya? Me acompañan para, ¿cómo se llama? Lo clasifico por cuadros, algunos dicen pues mapas conceptuales, mapas mentales. Y algo importante, ¿con qué dispositivos cuento para registrar esa información? ¿Qué dispositivos utilizarían ustedes? A ver. Electrónicos. Yo tal vez una grabadora de video, una cámara. Una tablet, un teléfono, una computadora. Muy bien. Ahí tengo los recursos, ¿no? Entonces, pero para utilizarlas, pues debo de pedir las autorizaciones correspondientes, ¿no? Entonces, y luego pues ya voy a hacer la interpretación de esa información, o sea, ahí ya la tengo registrada, ¿no? Entonces, debo de, inmediatamente hice la observación, voy a descargarla, ¿ya? Voy ¿cómo se llama? A registrarla en mis bases de datos, ¿ya? Y tengo que tener establecido con cuánto tiempo dispongo para hacer esa observación, ¿ya? Y detectar si hay cambios del objeto que estoy investigando, si durante el proceso del tiempo que estoy investigando, pues han habido cambios significativos o no, ¿ya? Entonces, eso debo registrarlo y, lógicamente, pues interpretar esos datos, porque la observación, una cosa es lo que observa a primera vista, ¿ya? Pero el investigador va a cuestionar eso que está observando, ¿no? Entonces, para obtener como esos criterios de certeza. Bueno, por ejemplo, un ejemplo de observación, pues bueno, hay fichas, hay grabaciones, fotografías e incluso hasta poder hacer algunas mediciones. Miren, por ejemplo, no sé si cuando ustedes estudiaban en el nivel medio, llegó algún profesor a hacer prácticas con ustedes. Pregunto. ¿En Sí, algún licenciada. curso? Sí, en varios. En varios. A ver, ¿de qué especialidad era, por ejemplo? Ahí llegó uno de Derecho si no me recuerdo, otro era de Administración, creo yo, que era mi carrera. Ajá. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí la persona, el profesor, practicante? Como medio año, tal vez. Vaya, gracias por responder. Los profesores, cuando se están formando, ya hay una etapa, ya ese medio año se le conoce como práctica docente, ¿ya? Y la práctica docente está dividida por etapas. Una etapa primero de observación, ¿ya? Donde utiliza diversos instrumentos. Aquí les voy a enseñar algunos que puede utilizar, ¿ya? Como estos, ¿ya? En donde
él no participa en la clase, solo llega y se sienta, ¿ya? Y lleva algunas sus fichas y va haciendo apuntes. A ver, si llega una persona extraña a su clase, ¿ustedes se comportan de la misma manera? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque nos sentimos observados. En este caso, los estudiantes creen que llegan a observarlos a ellos directamente, entonces piensan, ay, me tengo que portar bien. Sí. Y entonces, veamos, si ella a observar, pues en sí la clase, ya, el desarrollo de la clase, y no solamente a los estudiantes, sino al profesor, ¿no? Y todo lo que conlleva las temáticas que se van tratando, principalmente si son para, pues, los cursos con que se están ellos especializando, ¿ya? Entonces, esa es la primera etapa, ¿ya? Esa es observación. Luego viene otra etapa en donde hacen materiales, ayudan al profesor con algunos materiales y luego ellos se hacen cargo de la clase en sí, ¿ya? Y entonces el profesor titular dice, pues miren, no voy a estar con ustedes en esta etapa, sí voy a estar dentro de la clase, pero el profesor tal se va a encargar de desarrollar las temáticas, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué? Porque en la etapa de observación, él obtuvo datos significativos que le permiten tomar decisiones al momento de ejercer la docencia, ya la docencia directa se le llama a este aspecto, ¿no? Entonces, pues bueno, eso para que tengamos un ejemplo de que de alguna o de otra manera ya nos observaron, ¿no? Ya llegaron a nuestro salón de clases y me imagino que aquí un compañero nos habló de la experiencia, ¿no? Pero me imagino que hay otra experiencia aparte de esta, ¿no? Entonces veamos de que ya, la observación es un instrumento es una actividad, ¿ya? Y es una metodología bastante importante para la investigación, ¿ya? Y el profesor, pues, es un observador en sí, ¿ya? Nato. Entonces, vemos de que hay distintos instrumentos en donde se puede registrar. Por ejemplo, este instrumento nos permite ver cómo es la participación de ustedes, por ejemplo, si hiciéramos una actividad, de registrar cómo trabajan ustedes en equipo. Entonces, y toma algunas decisiones. Entonces puede hacer aquí el nombre del equipo y aquí puede ser por estudiante. Y con estos criterios, él puede dejar evidencia de cómo cada uno de los estudiantes participó en el equipo que le correspondió. ¿Ya? Si participó, si cumplió con las tareas asignadas, ¿ya? Si participó en todas, si de verdad hubo apoyo con el equipo, ¿ya? Y si al final, pues todos estuvieron presentes, ¿no? Entonces, pues, y cuáles son los criterios que se pueden, ¿cómo se llama? Que se pueden tomar en cuenta para hacerlo, ¿ya? Entonces, ahí, este es un instrumento de los más comunes que se tienen para registrar información. Incluso también en la situación de los resultados de exámenes, ¿no? En las famosas listas de cotejo, los registros de evaluaciones. Entonces, aquí se llegan con estudiantes por periodo de clase, ¿ya? Entonces vamos a hacer una pequeña actividad. Nuestro objetivo es, nuestro problema es ver el juego de los niños, tema general. El problema de investigar es ¿cómo se llama? El juego de los niños, ¿ya? Y ahorita el objetivo que nos trazamos, en teoría, vamos a ver el desenvolvimiento de los niños y su integración durante los juegos, ¿ya? Con su equipo de trabajo, con ¿cómo se llama? Con sus amigos, etcétera. ¿A dónde nos vamos a ir para ir a ver niños jugando? Elijan escenario. A ver. A un parque. ¿A un parque? ¿A dónde más? La hora de recreo en una escuela. Un parque, escuela, otra coyuntura, a ver. Un campo de fútbol. Puede ser un campo de fútbol. Otro, la calle. Bueno, ahora los niños ya no juegan en la calle por toda la situación que está. En el mismo colegio, ¿no?
puede ser en el colegio, ¿ya? Bueno, ya eligieron. ¿Tenemos acceso a esos espacios ahorita? ¿no? Eso. No, porque No. estamos en clase. Estamos en clases, ¿no? Ajá, pero si quiero ir a esos espacios, tengo que pedir autorización. ¿Al campo de fútbol? No, pero a las escuelas, a un colegio, ahí sí. Bueno, entonces como no tenemos acceso a esos espacios, yo les traje unas imágenes. Bueno, empecemos pues. Desenvolvimiento de los niños en el juego. A ver, analicemos esta imagen. ¿Dónde está el puntero? A ver, ¿qué vemos? ¿Están jugando o no están jugando? Como que No, están todavía atentos no. a instrucción. Todavía no están descubriendo, tienen curiosidad por algo que están viendo. Ajá. ¿Podrían Veamos. estar recibiendo una instrucción? Instrucciones, ¿qué más? ¿Cómo ven el grupo? Las reglas del juego. ¿Qué más? Pensando en qué van a jugar. Reglas de juego. ¿Cuál es el comportamiento de los niños en ese grupo? Tranquilo. Están tranquilos. ¿Qué más puede? ¿Hay más Están aspectos? siendo Ya no. curiosos. Tienen curiosidad. Siguiente imagen. La de abajo. A ver. A ver. Corriendo, jugando, teniendo actividad física entre ellos. A ver, ¿en qué espacio están? ¿Se dieron cuenta del espacio acá? Están ahí en un salón, me imagino, y abajo están en un como parque. Aquí están en parque. ¿Qué más? ¿Qué vemos? Están activos, alegres. Activos, Ya libres. Ya ¿Qué están Al aire excelentes. libre en la naturaleza. Se encuentran felices. En ninguna de las tres imágenes. No hay adultos. ¿Vamos acá? Esta otra. Trabajo en equipo. Ajá. Competencia entre ellos. Competencia. ¿Cómo están integrados los equipos? Niñas, niños. Niños y niñas. Mixtos. 3 de cada bando. El tamaño no me parece proporcional de la niña, por ejemplo, con los demás niños. Género. Están por género. ¿Ya? ¿Cómo registrarían ustedes esta información? Toda lo que me están diciendo. En un cuaderno para registrar el comportamiento y unas fotos. Ajá. ¿Cómo sería la actitud de los niños si ustedes llegan en ese momento en que están jugando? Unos se pueden asustar. Dejarían de jugar. Algunos no le tomarían importancia. Empiezan a Algunos preguntar. llegarían a preguntar qué es lo que está haciendo uno, o llegan a curiosear. ¿Y la actitud y otros? A otros les importa. Es que están las distintas personalidades de los niños. Y a otros les da miedo. ¿Ya? Entonces, para llegar a esos espacios, pues tenemos que trasladarnos a esos lugares, ¿no? Pedir autorizaciones y ¿qué tipo de observación estamos haciendo? Directa. No es directa. No. ¿Por qué? Indirecta. Porque No estamos estamos viendo en el la espacio, pantalla, no no estamos en el parque. Una imagen. Son imágenes. Ah, ya. Sí, si estuviéramos ahí con ellos, sí sería directa. Exactamente. Ok. ¿Ya? Y si nos ponemos a jugar con ellos, ya es observación participante. Aparte de ser directa, es participante porque estamos participando. Si solo llegamos a registrar la información y no intervenimos, ellos siguen jugando. ¿Ya? Entonces, esa es no participante. ¿Ya? Entonces,
Y esto quiere decir que la observación, aunque no estemos de esa manera, ¿ya? No estemos en los escenarios, ¿ya? La podemos realizar y vamos a ver cómo. Bueno, entonces aquí hay otra cuestión de una, ¿cómo se llama? Un instrumento, ¿no? Para participar en el juego, si comprenden las instrucciones, si se, ¿cómo se llama? Siguieron normas, ¿ya? Porque algo fundamental principalmente de la educación preprimaria, ¿ya? Es de que los niños en el juego hay mucho aprendizaje, ¿ya? Reglas, ¿ya? Hay organización, comunicación, convivencia, muchas situaciones, ¿no? Entonces, y cuestiones de motricidad también. O sea, los niños, pues, es una de las etapas más importantes que va a definir su personalidad. Bueno, entonces vemos de que estamos utilizando la técnica. Bueno, entonces ya hablamos de las modalidades, ¿no? De que si nos ponemos a jugar con ellos ahí, entonces es participante. Si solo estamos desde afuera, ya sí estamos en el espacio, pero solo registramos la actividad, entonces va a ser no participante, ¿no? Entonces, estas son técnicas muy valederas, ¿ya? En el caso de la investigación, de la observación participante, según Taylor y también Malinowski, que son los teóricos de la, ¿cómo se llama? Principalmente Malinowski, de la observación participante, es en donde el investigador tiene la oportunidad de integrarse en el grupo social que está investigando, ¿ya? De formar parte, ¿ya? De ellos. Entonces, participa de una manera activa, ¿ya? Sin perder de vista de que él es un investigador y que está en el espacio para obtener información, ¿ya? Pero eso no quiere decir de que él sea indiferente ante las situaciones, ¿ya? Entonces, esta técnica se utiliza en la antropología, en la sociología, ¿ya? Y también, pues, en las ciencias sociales en sí, ¿ya? Porque le permite obtener información de mayor calidad y vivencial, ¿ya? ¿Y cómo registraría su información? Pues la registra de distintas maneras, ¿ya? Por ejemplo, hablo de los diarios, ¿no? Tenemos nuestros cuadernos de apuntes en donde vamos registrando todo, incluso hasta dibujamos, esta imagen está muy, muy borrosa, pero ya cuando pasamos a ¿cómo se llama? A nuestras bases de datos, ¿ya? Se recomienda hacerse diariamente, ¿ya? Para no, ¿cómo se llama? Para no perder la secuencia, ¿ya? Entonces, se registran en esta situación, ¿ya? En este modelo de diario de campo, ¿ya? Y miren, va por día, hora, ¿ya? Y cuánto duró, en dónde se realizó, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que observaron? ¿Ya? Y esto nos permite tener una información bien precisa, ¿ya? De las situaciones que estamos observando. Y para el momento en que hacemos ya todo el vaciado de la información, pues va a ser mucho más fácil. Es decir, que cuando se utilizan estas técnicas, el trabajo tiene que ser más recurrente, ¿ya? Para no perder, recordémonos que la memoria es una memoria a corto plazo, ¿ya? Entonces, es mejor ¿cómo se llama? Tener organizada la información y de esa manera pues la aprovechamos de una mejor forma, ¿ya? Les voy a contar una experiencia, pues no fue precisamente mía, pero sí fue de una, ¿cómo se llama? De una amiga, colega también, que trabajó, ¿ya? Y está ahorita por defender el trabajo, ¿no? Con, ¿cómo se llama? Observación y también otras técnicas, ¿no? Pero la etnografía, la observación participante, ¿ya? ¿Se recuerdan ustedes el día 8 de marzo que se conmemora? Se conmemora, no se celebra. A ver. El Día Internacional de la Mujer. Bien.
El día, Muchas gracias. Sí, el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué se conmemora? cuenta la historia que esto se deriva de unas mujeres que estaban protestando en Estados Unidos por el exceso de horas laborales que tenían y por manifestarse en esa forma, agruparse y manifestarse de esa forma, fueron quemadas todas en Estados Unidos. Muy bien, pero no hay para ver esos acontecimientos no hay que ir solamente a Estados Unidos. ¿Qué sucedió en Guatemala en el año 2018? Un Día de la Mujer. La quema de las niñas del hogar seguro. Exactamente. Bueno, entonces, aquí viene el ejemplo. ¿Y por qué esto? Porque resulta, porque esas niñas llegan a los hogares seguros. Por Llegan hogares ahí, desintegrados y asimismo están muertas en paz. Por cuestiones, problemas de Familias disfuncionales. Ajá, problemas familiares. Porque los padres y los tutores no son capaces de cuidarla. Ujú. Yo creo que también por Economía. problemas con la ley, ¿no? Por la economía, ¿y qué otro? Problemas con la ley. También, algunas. Y vemos de que son diversas las causas por las cuales llegan a esos espacios. ¿Qué institución es la que se hace cargo de esos La hogares? PGN. la PGN. SBS, La PGN, ¿ya? ¿Y la? SBS y la ¿Qué SBS. significa? ¿Qué significa? A ver. La Secretaría de Bienestar Social. Muy bien, bueno. Pero algo falló en el 2018 y sigue fallando todavía. Bueno, ¿qué sucede? Resulta, ¿a qué voy con el ejemplo? Resulta de que no es solamente la PGN, pues mantiene esos famosos hogares, ¿ya? Pero no son suficientes. ¿Ya? Entonces, se ha autorizado a organizaciones, algunas ONGs, ¿ya? Y unas que tienden a cuestiones que son religiosas, ¿no? Que pues se hacen cargo de algunas niñas, ¿no? Y que son diversas las causas por las que llegan ahí, no generalmente porque tengan problemas con la ley, sino descomposición familiar, cuestiones económicas, ¿ya? Hay tantas, por tantas razones que llegan ahí. Entonces, pues, esta amiga hizo observación participante por más de un año, incluso hasta se trasladó a un hogar que está a cargo de una organización cristiana, ¿ya? Y entonces era observación participante porque ya los primeros días pues era como la veían como extraña, ya después cuando comienzan a convivir y a hacer ella trabajo administrativo y toda la situación, entonces pues bueno, tenía el contacto con ellas y las distintas ¿cómo se llama? Observaciones que realizaban, ¿no? La situación es de que se identificaron causas por las que llegan ahí, la forma en que el Estado muchas veces se desliga, sí los programas que se implementan para reinsertarlas a la sociedad, pues son programas que son efectivos, de qué manera, qué programas qué problemáticas, aparte de las causas que motivaron su llegada, qué problemáticas persisten, y si esa reinserción o sea, sí se logra, ¿no? Entonces, fueron distintas situaciones, ¿no? Que llegan y entonces ella ya platicando, ¿no? Me comentaba, es una situación muy compleja y además, pues sale uno enfermo, me dijo, porque hay niñas que tienen tanto presentaron problemas de violaciones, problemas también
¿cómo se llama? Desarrollo intelectual, cuestiones físicas, ¿ya? Entonces, y estos son como limitantes que no les permiten una reinserción efectiva, ¿ya? Y no preferiría quedarme acá y no llegar nuevamente a la sociedad. Es decir, que por medio de la técnica de la observación se pueden identificar distintas cosas que muchas veces desde otra técnica no se podría, ¿ya? Entonces, y pues el registro de la información se hace de esta manera, ¿ya? Y esta es una observación participante, ¿ya? Está uno inverso en el, ¿cómo se llama? En los espacios. Entonces, pues es algo sistemático, vamos a ver, tiene los objetivos trazados y pues no, se tiene que tratar de que no sea invasiva, ¿no? Hacia el escenario a donde nosotros nos estemos dirigiendo, ¿ya? Entonces, vuelvo, no estamos en esos espacios, pero ahorita vamos a ver la no participante, ¿ya? Entonces, ¿qué vemos aquí? La pobreza de las familias. Pobreza extrema y desnutrición. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más pueden ver? Familias necesitadas. Falta de oportunidad. Falta de Niños. servicios básicos. Bueno, niñas. Falta de acceso a la salud. Recursos. Ajá. Falta de oportunidades. Ausencia del Estado. ¿Ya? Mucha tristeza también, licenciada. Todos sus ojitos, todos tienen tristeza, desde la más chiquita hasta la persona más adulta que está ahí. Mira la diferencia de las imágenes de los niños que estaban jugando. ¿Qué escenario es este? Misa, actualmente todo eso creo que se vive en los departamentos. A mí me ha tocado viajar y es triste esa situación, ver a los niños que no tienen educación, no tienen agua potable, alargan tantos derechos que no se cumplen del gobierno, no sé qué estará pasando. Hay una problemática muy grave en el país, ¿no? Entonces vemos de que esto es estructural, ¿ya? El corredor seco, exactamente, esta es la región Chortí, ¿ya? Y si las personas viven en esos espacios, no es porque ellos quieran vivir ahí, sino que hasta ahí han sido marginados para vivir, porque las mejores tierras están en pocas manos, ¿no? Pues bueno, entonces nosotros no podemos llegar a esos espacios. Entonces, toda la reflexión que hacía el compañero acá, que sí, y no puede uno ser indiferente a estas situaciones, ¿no? Del país. Y todo esto pues repercute en el crecimiento de los niños, ¿no? Y hay muchas limitaciones. Bueno, entonces esta observación el ejercicio que hicimos es una observación indirecta, ¿ya? ¿Por qué? Porque no pudimos estar insertos en el espacio, ¿ya? Entonces, pero eso no nos ha limitado para que nosotros hagamos la actividad. Aparte de las imágenes, ¿qué más harían ustedes si queremos seguir observando este problema? A ver, aunque no estén ahí. Buscar videos. ¿Dónde voy? Videos. ¿Qué más? Buscar posibles soluciones. Sí, pero ahorita estamos haciendo el ejercicio de la observación. No nos adelantemos a la búsqueda de soluciones, porque esta búsqueda de soluciones no está en nuestras manos, ¿ya? Se pueden hacer algunas situaciones, pero nosotros no estamos en un espacio de toma de decisiones para poder implementar proyectos, políticas que permitan ese desarrollo, ¿ya? Pero veamos. ¿Cómo haríamos la actividad? Ni como pueblo se podría hacer algo, no sé. Eso sí, eso sí. Me imagino que todo unido sí se podría hacer algo, ¿verdad? Pero Voy a ahí. ir a las urnas para elegir ahorita al menos peor. Ay, pero miren quiénes están quedando. Bueno, volvamos a la técnica.
¿Buscarían más videos? ¿Qué más? Conocer un poco más del tema, licenciada, adentrarnos un poco más a la problemática que usted nos mostraba ahí del corredor seco. Ajá. Y saber cuáles son esos pros y esos contras que lamentablemente nuestro Estado y nuestro gobierno tienen. Historia. Sí, mucho. Bastante conocimiento. Entonces, busco, aparte de videos, puedo buscar periódicos. ¿Ya? Noticias. ¿Cómo? Noticias. Ajá. ¿Ya? Entonces, la situación es buscar la manera de, si no estamos en los espacios, buscar la manera de realizar nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, ya en nuestra investigación nosotros podemos describir, ya podemos hacer el análisis, buscar esas causas que están generando estas condiciones que podemos ver, ¿ya? Entonces, nos permite recolectar datos de una manera indirecta, ¿ya? Entonces, el fenómeno no lo estamos estudiando de primera mano, sino que dependemos de los datos que nos brinden otras fuentes, ¿ya? Entonces, vamos a buscar la manera de llegar a esos espacios, ¿ya? Aunque sea de manera indirecta. Entonces, como es una investigación, una observación indirecta, entonces no hay contacto con el objeto de investigación de una manera directa, ¿ya? Entonces, esa es la característica. ¿Qué ventajas nos ofrece? Pues bueno, los datos que generan otros investigadores, ¿no? Ahí hacer comparaciones con entre investigadores, ¿no? Y entre acontecimientos históricos, ¿ya? En este caso, pues, vemos que esta situación es una consecuencia histórica, ¿no? Qué aspectos intervienen, desde sociales, económicos, jurídicos, ¿no? Hacer diversas inferencias, ¿ya? Y nosotros, pues, hacer el análisis de los datos que estamos obteniendo, ¿ya? Entonces, por eso la documentación que debemos de realizar es una documentación mucho más profunda, ¿ya? Y con análisis bien puntuales. ¿Qué desventajas nos ofrece no estar inmersos dentro del campo? Pues a veces enfrentarnos a escasez de información, la dependencia que tenemos de otros investigadores. Podemos utilizar incluso los datos que hayan generado otros investigadores, pero nosotros reinterpretarlos, ¿ya? Y nosotros pues presentar investigaciones inéditas, y de esta manera estamos previniendo el plagio, ¿ya? ¿Por qué a veces no se utiliza, ¿ya? O en qué momento se va a utilizar, ¿no? Bueno, a veces, pues, para no invadir los espacios, ¿ya? Algunas situaciones también ponen en peligro al investigador, entonces hay que tomar en cuenta hasta esos aspectos, ¿ya? Entonces, hay que buscar la manera de redireccionar la estrategia ¿cómo se llama?, de observación, ¿ya? Entonces, y pues hay situaciones en que ya no tenemos, ¿cómo se llama?, acceso al acontecimiento porque ya sucedió hace algún tiempo atrás. Entonces, debemos sustituirlo por la técnica, por ejemplo, la técnica de la entrevista, ¿ya? Y estas personas que nos van a proporcionar, tener en cuenta que las personas que nos van a proporcionar información, la información pues va a estar de acuerdo a los recuerdos que ellos tengan, ¿ya? Entonces, por lo tanto, nosotros pues debemos de tomar en consideración ese aspecto. Y muchas veces, pues bueno, estamos, por ejemplo, cuando somos estudiantes, ¿no? No contamos con el recurso económico necesario
Y siempre miren ustedes, hacer investigación en este país es de escasos recursos, ¿ya? Siempre a los programas de investigación de parte del Estado, esos proyectos son bien escasos, ¿ya? Incluso la universidad tiene un rubro dedicado a la investigación, ¿ya? En el, ¿cómo se llama? En la Dirección General de Investigación, la DIGI, ¿ya? Entonces, y la mayoría de ¿cómo se llama? De gastos, pues son gastos que se deben de justificar. Se da cierta cantidad para investigación, pero los plazos es de un año, ¿ya? Entonces, en un año, pues las investigaciones pues son de muy corto plazo, ¿no? Pero hay algunos, ¿cómo se llama? Programas, pero en el resto del estado, pues es muy poco lo que se hace por investigar. ¿Por qué? Porque al hacer investigación, pues se cuestiona. Entonces, entre menos se cuestione, ya mejor para principalmente los políticos, ¿no? Entonces, pues bueno. En el caso de la observación, puede ser descriptiva, ¿ya? Nos permite, puede ser evaluativa porque nos permite hacer distintas comparaciones, ¿ya? Entonces, dependiendo de las necesidades que tenga el investigador, así va a ser el tipo de observación que va a utilizar, ¿ya? Como toda técnica tiene sus limitaciones, ¿ya? Entonces, primero, por el grupo social. Puede ser que los grupos sociales sean bastante amplios, entonces va a necesitar de que el investigador trabaje un poco más para implementar la técnica, ¿ya? Entonces, tomar en cuenta de que nuestro escenario es bastante dinámico y es bastante distinto observar desde las ciencias sociales que desde las ciencias naturales, ¿no? Que cuando están en espacios controlados, en los laboratorios, ¿ya? Entonces, pues bueno, esa es en sí, sería la técnica de la observación. No sé si tienen alguna duda hasta el momento. ¿Ya? Hay otros tipos de observación, ¿ya? La estructurada, dependiendo de los elementos, ¿no? Y también está la no estructurada, ¿ya? Entonces, en la estructurada, pues llevamos preparado todos nuestros instrumentos y vamos haciendo nuestros apuntes en nuestro diario de campo, ¿ya? Y pues la no estructurada, pues sí llevamos nuestro cuaderno, pero es más libre las anotaciones que vamos a ir realizando. ¿Alguna pregunta? De mi parte, no, licenciada, gracias. No, licenciado. ¿No? No, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Entonces nos quedaríamos ahí el día de hoy, jóvenes. Feliz noche. Buenas noches. Que descansen. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.